Bueno, oí un, estaba oyendo un video de Moisés Lemu y ponía a Nazón al nivel de Cristo y lo estaba comparando con Cristo y lo estaba comparando con Pablo y estaba pensando de que no tienen ninguna similitud porque Pablo era muy diferente y predicaba muy diferente que Nazón. En primer lugar, mire, okay, voy a estar enumerando todo lo que es diferente. Primero, dice la escritura que las personas que habían creído tenían todas las cosas en común y nadie decía ser dueño de nada, sino que vendían sus posesiones, las ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles las repartían según la necesidad de cada persona. Entonces, acá Nazón lo que hace que junta diezmos, ofrendas y ofrendas especiales para su cumpleaños de su familia y todo se lo roba, todo se lo roba. Entonces no hay no se puede comparar lo que hace Nazón con lo que hizo Pablo. Otra cosa, Pablo trabajaba para él y para los que estaban con él. Su, su oficio de él era hacer carpas. Ahora, ¿cuál es el oficio de los Joaquines? Desde Eusebio, Samuel, Nazón. ¿Cuál es su oficio? No tienen oficio porque no trabajan. Solo viven de lo que la gente, pues, ponen a la gente a vender tamales y todo eso y le recogen el dinero. Ahí está otra cosa que no se parece para nada a Pablo. Otra cosa, Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. ¿Y qué hace Nazón? Él se predica a sí mismo, que supuestamente él existía desde antes de que fuera el mundo. Cuando la escritura dice de que el Señor hizo al hombre de barro, de tierra, quiere decir que el hombre empezó a existir de tierra. Entonces, el ser humano no puede ser antes de la tierra, porque el ser humano ahorita es tierra. Y el Señor no es de este mundo ni es tierra tampoco. Él sí es antes que todas las cosas. Entonces se está comparando con el Señor. Otra cosa, Pablo dijo que los gentiles debían de participar económicamente con los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Y Pablo dijo, si ellos sembraron lo espiritual en ustedes, ustedes deben de cooperar con lo literal, o sea, con lo económico, cosa que no hace nadie. Bueno, otra cosa, no voy a hablar de las cosas sexuales que hacía este hombre, porque estamos hablando de doctrina, de lo que predica. Otra cosa que hace diferente que dijo Pablo, que le dijo a Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, que te pueden hacer salvo, que te pueden hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Nazón, en cambio, dijo que las sagradas escrituras eran basura, que eran leche podrida. Entonces, si está desmintiendo al mismo Pablo,
porque entonces van a estarle cantando alabanzas como si hace una gracia. No se puede, porque está vituperando las cosas sagradas. Porque otra cosa, dice que solamente Nazón es para todo el mundo. Pero si Nazón necesitaba un traductor para comunicarse en inglés, entonces ¿cómo es que va a predicar a más de 1000 idiomas? Eso solamente en su mente está, porque él ni siquiera predica. Otra cosa, Pablo predicaba personalmente, él daba la palabra, pero Nazón no predica, nunca va a predicar. Él envía a otras personas como si fuera el Espíritu Santo. Otra cosa, estaba diciendo de que Nazón es el embajador del reino de los cielos, cuando el único que fue enviado para darnos, para guiarnos, fue el Espíritu Santo, no un humano pecador. El Espíritu Santo se le da a la persona cuando cree en Cristo. Dice, y luego dice que supuestamente la fe viene por el oír a Nazón. Entonces, ¿cómo se están convirtiendo la gente si no pueden oír a Nazón? No lo pueden oír. Entonces, dice la escritura, estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo y creyendo tenga vida en su nombre. No dice allí para que creas en la elección. Además, otra cosa, Pablo nunca predicó la elección, ni tampoco Pablo era la elección. La elección es Israel. Entonces, si todo lo que predican es mentira, otra cosa, mira, dijo Pablo, el Dios que hizo los cielos de la tierra, siendo Señor, no habita en templos hechos por manos de hombre. En cambio, ellos sí dicen que en los templos solamente se debe reunir para adorar, cuando el Señor dijo, métete a tu recámara y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Entonces están predicando muy diferente, porque los gentiles no tienen templo, nunca tuvieron templo, nunca dijo el Señor que hicieran un templo. Había un templo y fue destruido como en el año 300. Y ya no se ha vuelto a edificar otro templo. Ni tampoco Dios ha dado orden de edificar un templo, porque el templo es cada creyente en Jesús. Otra cosa, la escritura dice que se les llamaba cristianos, porque creían en Cristo. Pero Nazón enseñó que no eran cristianos, que ellos no eran cristianos. Y siguen desobedeciendo llamándose cristianos, cuando Nazón ya declaró que no son cristianos. Otra cosa, cobran diezmo y ofrenda, cuando nunca en la escritura dice que el evangelio es monetario. Dice la escritura que el evangelio es gratuito. Otra cosa, en lugar de interpretar de que recibir a los predicadores en casa para darles de comer mientras predican en una ciudad, ellos lo reciben en su corazón y en su mente, violando el primero y el más grande mandamiento, que es amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Allí están violando el primer mandamiento, porque le dan todo el corazón a Nazón. Otra cosa, Eusebio, el fundador,
Satanás le prometió hacer su nombre notorio en todo el mundo y no le cumplió. Ya ni se acuerdan del nombre de Eusebio. Entonces, si Satanás fundó esa secta, ¿por qué sigue la gente creyendo en esas personas? ¿Por qué siguen creyendo? Si nunca dijo el Señor que les iba a enviar apóstoles a los gentiles, nada más un apóstol les envió. Entonces es como si fuera a enviar más apóstoles a los judíos, siendo que fueron 12 los que los envió y no los recibieron. Creyeron un montón, pero no mucho. Otra cosa que ellos dicen, el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Y ellos dicen que no, que todos los días no, que porque si se murió Pablo, se murió, pues yo creo que se murió el Señor porque el Señor dijo de que Él salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, no por Pablo ni por Pedro, sino que nos acercamos a Dios por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Otra cosa, ellos dicen que Nazón es el que los va a reunir, cuando en vez de reunirlos, los está esparciendo, porque está haciendo cosas malas, que dije que no iba a estar hablando de eso. Pero es importante porque Satanás se disfraza de ángel de luz y cautiva los corazones que deben de estar hacia Dios. Los corazones están enfocados hacia un ser humano y ponen su fe en él, cuando eso no es así. Otra cosa, Eusebio andaba predicando en contra de las imágenes, que es el segundo mandamiento que los católicos violan, y también él no cumplía los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué se admiraba de otra gente cuando él tampoco no los cumplía? Ahí está de que él nunca entendió lo que era la gracia. Él nunca entendió que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Pero él sí metió a la mujer sometida a trabajos forzados, la está estafando, la está como, y es el mismo espíritu de Faraón que tiene esa gente. Y todos aceptan que a la feligresía las tengan esclavos, estafándolos todo el tiempo. Y nadie protesta, porque todos están sacando provecho de la pobre gente.